Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El primer tramo de ingresos procedentes de los activos rusos congelados ya ha sido enviado a Ucrania y a los miembros de la Unión Europea que proporcionarán más armas a Kiev a través de estos fondos. Así lo informó sacando el pecho el jefe de la diplomacia europea, nada más y nada menos, Josep Borrell, ante la prensa, detallando que se trata de 1.400 millones de euros, es decir, 1.500 millones de dólares, ¿no? Y para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás vos? Yo muy bien y encantado como siempre de estar con vos y con la audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, esta decisión, como bien sabemos, fue tomada a finales de julio, ¿no? Por los ministros exteriores del bloque comunitario de la Unión Europea, tras lograr esquivar el veto de Hungría, porque Budapest se opuso durante meses a transferir los ingresos de los activos rusos congelados a Ucrania. Es decir, lo que acaba de anunciar Josep Borrell es que se ha perpetrado el primer robo, ¿no? De a saber cuántos serán, para luego tener que devolverlos en algún momento, y quién sabe a qué precio y a qué costo, ¿no? Que hace la Unión Europea a Rusia, ¿no? Tras el anuncio de Borrell, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov tachó la transferencia de robo y aseguró que Occidente afrontará consecuencias legales. Desde Moscú han advertido, como bien sabemos, en repetidas ocasiones, que la incautación de activos rusos obligará al país a tomar represalias y responder de manera decisiva. ¿Y cómo son las cosas, no, Cristian? Porque, según informa The Wall Street Journal, un caza polivalente F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue destruido el lunes en un accidente, según informa este periódico, ¿no? La fuente mencionó que los reportes iniciales indican que el caza no fue derribado por las tropas rusas y lo más probable, según sus datos, es que se estrelló a causa de un error del piloto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el incidente coincidió, es decir, la destrucción de este caza F-16 coincidió en el tiempo con el lanzamiento de una andanada de misiles rusos contra múltiples instalaciones energéticas y objetivos militares en distintas regiones de Ucrania. Se trata de uno de los primeros 6 aviones de combate de fabricación estadounidense que los aliados europeos cedieron a Kiev semanas antes. Según una fuente de Reuters, en el Pentágono todavía está por determinarse si fue un error del piloto o un fallo mecánico lo que causó el accidente. Bueno, ellos que se manejen en su universo paralelo, ¿no? El asunto es que Volodymyr Zelensky confirmó el pasado 4 de agosto que Ucrania había recibido el primer lote de sus largamente esperados cazas F-16. Se mostró orgulloso de todos nuestros chicos que dominan estos aviones y ya han empezado a utilizarlos para nuestro país. Claro, o sus chicos o dominan los aviones o bien fueron víctimas de ese ataque ruso, ¿no? Ya me comentarás tú todo esto, Cristian. Bueno, tenemos por un lado a Borrell anunciando con orgullo, con pompa, sacando pecho, que ya ejecutaron el primer robo a Rusia por valor de 1.500 millones de dólares, y esta destrucción de este F-16. ¿Qué nos comentas de este combo, Cristian? Bueno, dos temas bastante interesantes y que voy a tratar de desarrollar brevemente, pero con toda la importancia que requieren, porque en el primer apartado, el del robo, como bien definís, que le está haciendo Europa, le está haciendo este Occidente que tanto defiende siempre la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con ser países serios y confiables, están ejecutando un robo descarado contra un país, están violando todos los preceptos que tienen que ver con el derecho internacional, con la soberanía que tienen justamente los países sobre sus fondos soberanos. Y yo, en este sentido, te escuchaba y pienso
que hay un precio que es el más caro que va a pagar sin duda Europa, y que es el precio que tiene que ver con la caída de la confianza que muchos países hasta ahora tal vez le tenían. Porque más allá de que, por supuesto que Rusia va a tomar medidas recíprocas, como ya lo anunció, hay una importante cantidad de fondos occidentales en Rusia, con lo cual, por supuesto, el Kremlin ya dijo en reiteradas oportunidades que no van a tener ningún tipo de miramiento en justamente cobrarse este robo de los fondos que Occidente tiene en aquel país. Más allá de que también van a pagar consecuencias legales, porque no hay forma de que no lo paguen, porque si Rusia, por supuesto, que va a llevar adelante una demanda, en este sentido, una demanda legal, y no hay forma que no la gane, porque esto si no sentaría un precedente nefasto en el derecho internacional. Entonces, van a pagar por diferentes vías, pero yo creo que el tiro que se están pegando ellos mismos, ya queda corto decir en el pie, es justamente el estar destruyendo el hecho de que los demás países los vean como países serios y confiables. Esto hay que recordar que incluso Arabia Saudita les apercibió respecto de que no tomaran esta decisión justamente por las implicancias legales y las implicancias nefastas que podía tener en lo que es ya todo el esquema, digamos, de no solo el derecho internacional, sino inclusive todo el armado financiero, ¿no?, que lleva adelante las economías entrelazadas de los países que integran, por supuesto, este mundo globalizado. Entonces yo creo que esto, por supuesto, parecería ser fruto del pillaje, ni más ni menos, o sea, están volviendo a ser y a demostrar lo que son, lo que fueron y lo que serán sin duda, que no son ni más ni menos que piratas que ejercen el pillaje y el saqueo de otros países en la medida que pueden hacerlo y que se les permite hacer esto. Entonces, en este sentido, no creo sinceramente que puedan recuperarse de esta mancha que ellos mismos están infligiendo. Y en el tema de este avión F-16, que por supuesto sería, imagínate, como ya rieron de lo lindo los Leopard, los Challenger, los Abrams y tantos armamentos occidentales que iban a ser el game changer, los que iban a cambiar la suerte de la guerra, bueno, estos famosos y tan esperados F-16, que a poco de llegar ya uno se ha derribado, por supuesto que parecería ser que no solo Ucrania, sino sin duda Estados Unidos también deben estar empeñados en que esto no se sepa y ocultarlo. Y para ocultarlo, evidentemente, dejan en entredicho la pericia de un piloto muy experimentado. Oleksiy Mes, es como se llamaba este piloto ucraniano, que se entrenó muchísimo tiempo en diferentes bases en los Estados Unidos, no solo pilotando F-16, sino piloteando también F-15, o sea que atribuirle a un error del piloto la destrucción de este F-16 me parece que es bastante dudoso, coincidiendo, como vos bien decías, con esta andanada de misiles que había lanzado Rusia, y la verdad me parece incluso bastante injusto para la memoria de este piloto el decir que justamente no estaría lo suficientemente capacitado, que habría sido un error de él la caída del avión. Pero bueno, en definitiva esto muestra también el grado de honor que tienen y el valor que le dan a la verdad, no solo Kiev, sino todos sus patrocinadores. Bueno, hablando de patrocinadores justamente, y volvemos con Borrell, Cristian, porque insistió en que los países miembros de Europa, ¿no?, deben enviar sistemas adicionales de defensa antiaérea a Ucrania. Las armas antiaéreas eran cruciales antes de este verano y lo son aún más a día de hoy, dijo Borrell, y añadió que el armamento que proporcionamos a Ucrania debe tener pleno uso y las restricciones deben ser levantadas para no impedir que los ucranianos sean capaces de apuntar a los lugares desde donde Rusia los bombardea. De otra manera, este armamento es inútil. Claro, el armamento igualmente es inútil porque lo que bombardea Ucrania no es justamente los lugares desde donde Rusia los bombardea, sino que es a instalaciones civiles e incluso a edificios residenciales, ¿no? Y en este sentido, por otro lado, también, Cristian, tenemos unas declaraciones que hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien se reunió
con su par polaco Radoslav Sikorski, y entre otras cosas, él insistió también en que, dijo, hemos pedido más sistemas Patriot a Occidente, se ha hecho un anuncio, pero nuevamente algunos sistemas Patriot aún no han sido entregados, por lo que alentaré a todos los socios comprometidos a que finalmente los entreguen. El mayor desafío es convencer a nuestros aliados para que nos apoyen sin que se pregunten cuál será la reacción de Moscú. No tengan miedo de la reacción de Rusia, nosotros no tenemos miedo a nada, ayúdennos, dennos lo que necesitamos. Y luego se marcó ahí un paso, no sé si de comedia, tragicómico o no, ¿no? Él dijo que los países occidentales usan el argumento de una posible escalada en las relaciones con Rusia como excusa para retener la ayuda militar a Kiev. Entonces dijo que en este sentido los mayores problemas siempre empiezan en la cabeza de la gente, ¿no? Es decir, que el hecho de que no les den todas las armas que ellos quieren todo el tiempo es porque las autoridades occidentales tienen un problema en la cabeza por tener, entre comillas, miedo a la escalada, ¿no? ¿Qué nos comentas, bueno, de estas exigencias que vuelve a plantear Borrell y estas declaraciones de Dmytro Kuleba, ¿no? De que tachándoles de tener problemas en la cabeza a quienes les proveen de armas, ¿no? Bueno, vos sabés que a pesar de que es el máximo representante de la diplomacia ucraniana, evidentemente la diplomacia ucraniana carece bastante justamente de eso, de diplomacia. Hay que recordar cuando lo calificaron al canciller alemán de cara de salchicha de hígado ofendida. O sea, no tienen demasiado empacho en insultar, descalificar y maltratar incluso a aquellos que les llenan los bolsillos de dinero y de armamento. Esto no lo han hecho ahora, lo vienen haciendo hace bastante, tienen una prepotencia bastante destacada en ese aspecto. Yo creo que nadie los desea como socios a esta dirigencia ucraniana. Recuerdo un reportaje en el cual muy jocosamente Volodymyr Zelensky decía que cuando llamaba a algún colega presidente de algún país europeo y le reclamaba armamento y le decía, porque ustedes tienen en tal depósito, en tal arsenal, tienen tantos Patriot, vamos a decir, poner de ejemplo por lo que estamos hablando, vanagloriándose que tenía información calificada y sensible de cada uno de los países, lo que tenían en sus arsenales. Entonces, bueno, así es la forma en la que se maneja esta gente en cuanto a la diplomacia. Y realmente lo que tienen en la cabeza, o lo que gracias a Dios está quedando un poco en algunas cabezas de este occidente colectivo, es que realmente un poco de tacto, porque realmente están cayendo en un nivel de riesgo en el cual yo creo que Rusia, tarde o temprano, si sigue este camino, va a ser empujada a tomar una medida bien serio y bien contundente, no contra territorio ucraniano, sino contra territorio de la OTAN. Creo que estamos a relativamente poco que esto suceda, porque de hecho, como vos muy bien señalabas, Javier, piden que se levanten todas las restricciones para que ataque Ucrania en profundidad en territorio ruso, justamente, y a los lugares, objetivos militares de donde parten los ataques. Y como vos bien señalabas, Ucrania ataca sistemáticamente población civil, centros urbanos, edificios residenciales. Hemos podido ver las imágenes de cómo han ejecutado a civiles en Kursk, en territorio ruso, cómo han matado cobardemente a ciudadanos rusos en este territorio en Kursk. Y por supuesto que yo no veía estas imágenes y no podía evitar pensar en un paralelismo justamente con lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, en el sur de Israel, con el ataque de Hamas a la población civil. Eso fue calificado de acto terrorista y condenado, lo cual considero que sí, que fue un acto terrorista, porque atacar y tomar de rehenes a civiles es un acto terrorista. Ahora, esto mismo está haciendo Ucrania hoy, porque han habido informaciones y han habido videos que muestran cómo han detenido y se han llevado en camiones con destino desconocido a población civil también de Rusia. Secuestro. En Kursk. Entonces, secuestro totalmente, tomando, y es más, diciendo que posiblemente después esos civiles rusos sirvan para un intercambio futuro, o sea, legitimando un secuestro de civiles, algo que viola completamente todas las leyes de
la guerra. Pero bueno, ya acá, viste Javier, cómo se pasan todos los límites y la doble vara de medir. De un lado está bien y del otro lado es un crimen. Y esto que piden los patrios, hay que recordarle a esta gente que cada sistema patrio vale algo así como $1.000 millones, si no me equivoco, y quieren que les den como si los hicieran como una máquina de hacer salchicha, ya que hablamos de Olaf Scholz. Y aparte los destruyen sistemáticamente, claro, llegan y los destruyen los rusos. A ver, hablamos de Israel. Israel ya dijo que quiere cambiar todo el sistema, todo lo que es la cúpula de hierro, todo el sistema Patriot, quiere cambiarlo. Quieren modernizarlo, dijo, y van a cambiar por otros sistemas, porque ya se dieron cuenta que son inservibles. Entonces, lo que hace un poco Occidente también es sacarse un poco de encima estos sistemas, porque tarde o temprano el pueblo ucraniano va a tener que pagarlos. Pero acá se encuentran con otra disyuntiva que parece que Kiev no lo piensa, porque ellos dicen, nosotros no le tenemos miedo a nadie. No, a ellos hay que tenerles miedo, hay que tenerle miedo a la locura que lleva adelante el régimen de Kiev. Y con esto cierro, lo dijo Donald Trump hace apenas unos días, cuando le reprochó en un discurso a la administración Biden y dijo casi textualmente que han dejado a los Estados Unidos prácticamente sin arsenales, que han dejado a los Estados Unidos prácticamente sin munición de artillería y sin elementos vitales para la eventual defensa de los Estados Unidos. Entonces, realmente, entre una situación de locura e incluso una postura casi suicida, porque esto no solo atañe a los Estados Unidos, sino que se sabe positivamente que no hay ningún país de Europa, ningún país de la OTAN que cumpla con la regla que estipula que cada país tiene que tener arsenal disponible para por lo menos 30 días de combate intenso. Y ninguno de los países, especialmente Alemania, por ejemplo, en el stock de munición de artillería no llega a 3 días de combate intenso con el parque de municiones que tiene. Entonces realmente esto parece ya una comedia de enriedos en lugar de estar hablando de alianzas militares más o menos serias y que tengan en cuenta sus capacidades y a las que se enfrentan. Cristian, mencionaste dos cosas de las cuales voy a aprovechar para agarrarme, ¿no? Hablaste de locura, ya que precisamente Kuleva calificaba a los líderes occidentales de estar mal de la cabeza por tener miedo a la escalada, ¿no? Y hablando de locura, precisamente, ¿no? Mikhail Podolyak, quien es asesor de Volodymyr Zelensky, dijo que debido a que Ucrania cuenta con un sistema de relaciones administrativas no transparente, cualquiera que ocupe un cargo puede aprovechar sus capacidades administrativas para ganar dinero. El país sigue siendo, déjame ser franco, tolerante a la corrupción. Los ucranianos, en vez de condenar el hecho de recurrir a la corrupción, a menudo lo elogian y se interesan por los posibles modos de resolver los problemas con dinero, esto entre comillas, ¿no? Claro, en una sociedad así, ¿qué se puede esperar, no? Si nos ponemos a pensar en todo lo que está ocurriendo. Y también mencionaste a Netanyahu, y en este sentido Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con Zelensky a instancias del propio Netanyahu, ¿no? Y así mismo lo ha confirmado el embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Brodsky. Según él, durante la conversación discutieron la situación en Ucrania y la región de Oriente Medio. A su vez, el portavoz del líder ucraniano Sergei Nikiforov afirmó que el primer ministro israelí expresó su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, mientras que Zelensky agradeció a Israel por participar en la cumbre inaugural de la paz, aquella famosa de Suiza, a la que nadie le dio importancia, por decirlo de algún modo, y por apoyar el comunicado final, que fue un comunicado también otra que lavado, ¿no? Y bueno, Zelensky y Netanyahu acordaron seguir manteniendo contacto, ¿no? Entonces tenemos a Podolyak, que reconoce que los ucranianos prácticamente que apoyan la corrupción. Tenemos a Netanyahu, que habla con Zelensky y dijeron lo que se dijeron, ¿no? Tenemos también a Kuleva diciendo que los occidentales están mal de la cabeza, las autoridades. Tenemos a Burrell pidiendo de todo. Entonces, Cristian, ¿qué nos comentas de todo esto? Pero para empezar, ¿qué tienen en común, por ejemplo, personajes como Zelensky, Netanyahu, Burrell? ¿Y qué nos puedes comentar sobre todo esto?
Bueno, a ver, yo creo que Netanyahu, la verdad que lleva adelante un pobre y deshonroso papel en esto en particular, porque en otros aspectos realmente es ya incalificable y tiene visos de criminal en cuanto a su accionar con la política en Palestina. Ahora bien, en este aspecto en particular, en el de la relación de Israel con el régimen de Zelensky, hay que recordar que en varias ocasiones, incluso cuando quiso hablar a Zelensky ante lo que sería la Cámara de Diputados de Israel, no se lo admitió en principio, y cuando sí se lo admitió para que hablase, no fueron pocos los diputados que le recordaron el pasado justamente del nacionalismo ucraniano, de los secuaces de Stepan Bandera, y que son por supuesto los que hoy reivindican esa figura. Y hay que recordar, la masacre de Babi Yar en Ucrania fue perpetrado por los seguidores de Bandera, siguiendo por supuesto las directivas de los nazis, como buenos colaboradores que eran del régimen del pintor austríaco. Entonces han habido un montón, aparte de manifestaciones en Tel Aviv y en otros lugares, de israelíes que recuerdan todo esto y que se encargan justamente de repudiar el apoyo a Ucrania. Entonces, digamos que Netanyahu está haciendo algo que va incluso en contra de la memoria del pueblo judío respecto del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, por supuesto que Netanyahu parecería ser que hoy le importa más mantenerse en el poder para evitar también ciertas causas judiciales, que en eso parecerían emparentarlo un poco en algunos temas de corrupción, justamente con los usos y costumbres de los ucranianos. Hay que recordar, querido Javier, al ex ministro del Interior, Denis Monastirsky, que fue asesinado el 18 de enero de 2023, le derribaron el helicóptero en el cual se desplazaba con un misil tierra-aire lanzado por ucranianos, por fuerzas ucranianas, porque había una disputa en cuanto a los beneficios de la corrupción asociada con la reventa de armamento en el mercado negro occidental que hacía por aquel entonces el ministro de Defensa. El ministro del Interior, Monastirsky, encuentra todo, descubre todo este entramado y por supuesto que hizo lo que hace un buen funcionario del régimen de Kiev: pedir su porción, no denunciarlo, por supuesto, sino pedir su porción de la torta. Y bueno, parece que resultó un poco ambicioso de más y lo que recibió, bueno, fue un misil. Entonces, pero esto justamente es lo que apoya a Occidente, es lo que apoya un tipo como Netanyahu, es lo que apoya Borrell, que también tuvo algún pasado ligado con la corrupción, si no me equivoco, en su paso por el gobierno del Partido Socialista en España. Y bueno, esto es lo que es Occidente, esta pandilla de ladrones que hoy concretan este robo a las arcas y a los fondos soberanos de Rusia, y que por supuesto están todos sucios y enlodados en la misma podredumbre y fingiendo demencia, haciendo caras de que son gente honorable y que están del lado correcto de la historia, cuando por supuesto la mayoría global ya claramente se está dando cuenta y está posicionándose del lado que justamente sí, a mi modo de ver, es el lado correcto de la historia, que es el de este nuevo mundo multipolar en el cual estas hegemonías y esta prepotencia empiece a quedar tan obsoleta como obsoleto son estas personas. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, por favor. Sputnik. Contamos lo que otros callan.